Voy a dar inicio a la siguiente narración agradeciendo tu apreciada compañía esta noche. Sin mayor dilación, la historia a narrar la noche de hoy es un fragmento del libro Todos los mañanas, por el autor Nemo Ramjet. Este libro y por lo tanto esta narración no son aptas para personas sensibles. La ambientación del video es la obra del talento de Guilherme Bernández. Los links en la descripción del video. Pastores de lagartos. Ellos fueron los afortunados. En vez de distorsionarlos irreconociblemente como habían hecho con la mayoría de sus sujetos, los Q habían meramente borrado su sensibilidad y atrofiado el desarrollo de sus cerebros. Pareciéndose distantemente a sus antiguos antepasados de la Tierra, los primitivos llevaban vidas salvajes por un tiempo anormalmente largo. Nunca recobraron sensibilidad después de que los Q se fueran, a pesar de tener todo el incentivo para hacerlo. Esto era parcialmente debido a la total ausencia de depredadores en su mundo ajardinado, resultando en ninguna ventaja para la inteligencia. Además, los Q habían hecho algunos cambios pequeños pero integrales a su cerebro, ajustando la estructura del cerebelo para que ciertas características asociadas con el aprendizaje heurístico nunca pudieran emerger de nuevo. Una vez más, las razones para estos desconcertantes cambios permanecieron conocidas únicamente por los Q. La estúpida gente eventualmente se estableció en simbiosis con algunas de las otras criaturas que habitaban en su planeta. Empezaron a cultivar instintivamente algunos de los grandes reptiles herbívoros, ancestros de los que fueron traídos de la Tierra como mascotas. Pronto el balance de este mutualismo comenzó a inclinarse en favor de los reptiles. El clima tropical del planeta les otorgó una ventaja intrínseca y sufrieron una especular radiación de distintas especies. No encontraron competencia en los únicos grandes mamíferos del planeta, los descendientes de cerebro neutralizado de los navegantes de las estrellas. Enfrentados con un recambio reptiliano, la única adaptación que los subhumanos podrían reunir era deslizarse tranquilamente al olvido bestial. Tentadores. En el caso de los tentadores, la remodelación fue realizada con entusiasmo casi artístico. Como lograron sobrevivir en su forma extraña no era claro. Sus ancestros fueron usados como decoración sexil, y por algún milagro de la adaptación habían perdurado. Ningún humano los habría reconocido a ellos como sus descendientes. Las hembras eran conos de carne de unos 2 metros de altura, arraigadas en la tierra como grotescas plantas carnívoras. Los machos, por otra parte, parecían monos bípedos contorsionados. Contrario a sus compañeras, ellos eran perfectamente ambulatorios. Docenas de ellos corrían alrededor de los montículos de hembras como muchos diablillos. Algunos recolectarían comida, otros limpiarían a las hembras mientras los demás estarían en guardia ante el peligro. Aunque sus acciones parecían intencionadas, los machos no tenían voluntad propia. En la sociedad tentadora, las hembras controlaban todo. Usando una combinación de señales vocales y feromonales, guiaban a las sordas masculinas a cualquier número de tareas serviles mientras que se apareaban con los más fuertes, los más obedientes y los más estúpidos para producir zánganos aún mejores. En ciertos periodos también darían a luz a unas pocas hembras preciosas, quienes serían llevadas por los machos subordinados para arraigarse a sí mismas. Era una hegemonía terriblemente eficiente que seguramente daría origen a una civilización en cuestión de siglos si el destino no hubiese intervenido. Cuando un cometa perdido destruyó los montículos de bosques de los tentadores, una de sus mejores oportunidades de la humanidad para resurgir fue cruelmente barrida. Machacadores de huesos. Por las deliberadas modificaciones de los Q y el moldeo ciego de la evolución,
los cielos vinieron a ser poblados con criaturas que pondrían a los mitos de sus ancestros en vergüenza. Sus ancestros eran mascotas de pequeño tamaño de los Q, que fueron criados por colores deslumbrantes de sus picos derivados del diente. Cuando sus maestros partieron, la mayoría de estas criaturas mimadas murieron, sin nadie o nada dejado para cuidarlos. Pero algunos pertenecientes a las razas más duras sobrevivieron. En menos de un parpadeo geológico de unos pocos millones de años, los descendientes de tales criaturas radiaron en el vacío evolutivo de su mundo ajardinado. Un linaje llevó a una profusión de humanos herbívoros. Estos eran cazados por una variedad de aves rapaces con picos esmaltados, cada uno evolucionado para lidiar con una presa específica. Entre estos nichos generalizados habían conjuntos de animales especializados, pareciéndose a todo desde coladores de pantano con picos de ibis hasta formas esplendorosas con crestas extrañas que salían de sus picos dentales. También había inclusive formas sensibles secundarias, en la forma del machacador de huesos semejante a un ogro. A un espectador de la actualidad serían un material de pesadillas, de 3 metros de alto y peludos, luciendo feroces garras de pulgar y enormes picos que se adecuaban a su dieta carroñera. A pesar de sus defectos, estos primitivos devoradores de cuerpos fueron una de las primeras especies en alcanzar la inteligencia, y aunque primitivo, un nivel de civilización. Todo esto probó la falacia del prejuicio humano en la galaxia posthumana. Una criatura podría alimentarse de carne pudriéndose, apestar como una tumba y expresar su afecto defecando entre otros, pero podría también ser tu propio nieto y la última esperanza de la humanidad. En la eventualidad, sin embargo, ni los machacadores de huesos cumplieron esta promesa. Su dependencia en la carroña para la comida limitó severamente su población, y sus civilizaciones medievales se desmoronaron después de unos pocos milenios sin novedades. Coloniales. Su mundo había dado la resistencia más fuerte contra el ataque de los Q, tan fuerte de hecho que habían hecho retroceder a 2 oleadas consecutivas de los invasores, solo para sucumbir en la tercera. Los Q, con su sentido retorcido de la justicia, querían hacerlos pagar. Incluso la extinción habría sido un castigo muy ligero por resistir a los dioses de las estrellas. Los humanos del mundo rebelde necesitaban una sentencia que les haría recordar a su humillación por generaciones venideras. Así que fueron convertidos en culturas incorpóreas de piel y músculo, conectadas por una escasa red de los nervios más básicos. Fueron empleados como dispositivos de filtrado vivientes, subsistiendo de los desechos de la civilización de los Q como esteras de células cancerígenas. Y solo para presenciar y sufrir su miserable destino, sus ojos, junto con sus conciencias, fueron retenidas. Por 40 millones de años sufrieron. Generación tras generación nacían en las más miserables de las vidas mientras absorbían el dolor del todo por lo que pasaban. Cuando los Qs partieron, esperaron una extinción rápida, pero su humildad los había hecho también sobrevivientes eficientes. Sin haber sido comprobado por los Q, los coloniales se extendían por el planeta en campos parecidos a colchas de carne humana. Después de una eternidad de vidas torturadas, los campos humanos probaron algo que podría ser casi descrito como esperanza. Voladores. No eran poco comunes en absoluto en el dominio de los Q. Al menos una docena de mundos ostentaban especies voladoras derivadas del humano de un tipo u otro. La mayoría se asemejaban a los murciélagos o pterosaurios del pasado, bailando por éter como ángeles, o demonios, dependiendo del punto de vista. Había unos pocos tipos extraños que dependían de glándulas de gas hinchadas para la flotación. Lastimosamente,
Gran parte de estas criaturas ya eran demasiado especializadas para hacer cualquier tipo de cosa más que voladores. Habían olvidado su humanidad para la conquista del cielo. Tenían poco potencial para mayor radiación más allá de sus limitados roles. La única excepción probó ser una especie parecida a un mono que volaba con membranas alares estiradas a través de los dos últimos dedos. Su ventaja era un corazón único, parecido a una turbina, desarrollado artificialmente durante el régimen de los Q. Ningún otro volador humano en la galaxia tenía tal adaptación. El órgano en forma de estrella de mar estaba situado en el centro de sus pechos, directamente canalizando oxígeno desde los pulmones hacia el torrente sanguíneo en forma supremamente eficiente. Esto significó que los voladores podrían desarrollar adaptaciones de consumo energético, como grandes cerebros, sin tener que renunciar a su poder de vuelo. No es que los voladores fueran a reclamar su conciencia inmediatamente. En cambio, se dispararon literalmente en los cielos, llenándolos con cualquier cosa desde navegantes del tamaño de un bombardero hasta depredadores increíblemente veloces que competían con el sonido. Su mundo era pristino y había muchos nichos en los que jugar. La inteligencia podría esperar un poco más. Aleteadores de manos. Algunos voladores posthumanos se reacercaron de un modo totalmente distinto a la sensibilidad. Sin los metabolismos aumentados o las ventajas gravitacionales de sus hermanos en planetas distantes, no tenían otra opción más que renunciar a su poder de vuelo con el fin de desarrollarse aún más. Los aleteadores de manos fueron una de tales especies. Sus alas, una vez usadas para aletear como mariposa en los jardines extraterrestres de los Q, se habían encogido y revertido a su condición manual. Sus piernas fueron igualmente readaptadas, pero tenían una torpeza extendida de su ascendencia paseriforme. Solo un singular y casi sádicamente simple defecto los detuvo de desarrollar una civilización. En el transcurso de su atrofia secundaria, las alas de los aleteadores de manos se habían hecho inútiles también como manos. Sus apéndices como bandera eran muy útiles en la señalización y bailes de apareamiento, pero no podrían lanzar proyectiles, construir un refugio o incluso manufacturar herramientas básicas de piedra. Todo lo que podían hacer con sus inservibles manos era exhibir su disponibilidad sexual entre sí, así que los aleteadores de manos hicieron justo eso, exhibiendo y bailando su camino al olvido. Gente ciega. Cuando los Q llegaron, ellos excavaron en lo profundo. Dentro de muchos refugios del tamaño de un continente debajo de su mundo asediado, esperaron que los invasores los pasaran de largo. Fue una apuesta en vano. El Q localizó las cuevas refugio y rehizo a sus habitantes sin esfuerzo. Los refugios se convirtieron en el hogar de una ecología totalmente diferente, un reino de oscuridad perpetua, alimentado por el goteo de agua y nutrientes del mundo exterior. Una ecología sorprendentemente compleja se desarrolló en este escaso recurso. Pálidos insectos gigantes, los descendientes de pestes comunes del hogar, competían con pájaros y roedores delineados sobre los campos de hongos desmesurados. Los depredadores no eran poco comunes. Peces casi cocodrilianos patrullaban los arroyos subterráneos y vastos murciélagos ciegos que ecolocalizaban con su inquietante precisión cobraron factura a los residentes del suelo de la cueva. Los techos de 1 kilómetro de altura de los refugiados brillaban en la oscuridad con constelaciones proteicas de setas bioluminiscentes, y en algunos casos, animales. Las personas estaban igualmente presentes aquí, aunque en formas poco familiares. Eran más frecuentemente escuchadas que vistas, ya que intentaban encontrar su camino en la oscuridad con gritos como los de una banshee.
Estos trogloditas albinos vivían en un reino donde el sonido y el tacto, no la vista, eran el acceso a la percepción. Habían desarrollado largos dedos táctiles, bigotes enormes y orejas móviles para vivir en la oscuridad. Donde sus ojos deberían de haber estado, no había nada más que un parche de inquietante, impecablemente lisa piel. Su perfecta adaptación al mundo de la oscuridad había borrado la más básica característica de su reconocimiento humano. Por muy adaptados que estuvieran, fueron condenados. Antes de que la gente ciega pudiera desarrollar algún tipo de inteligencia para arrastrarse fuera de sus tumbas geográficas, la constricción glacial de las placas continentales de su mundo extinguió los refugios uno por uno. Torcidos. Los Q fueron grotescamente creativos en su rediseño de los mundos humanos. A un grupo de almas desafortunadas las transportaron a un planeta con 36 veces la cantidad de gravedad normal y las hicieron de nuevo para la vida en este reino extrañamente inhóspito. Los resultados de estos experimentos se asemejaban a bocetos de pesadillas de Bosco, Dalí o Picasso. Se veían como paralíticos aplastados entre láminas de cristal. 3 de sus 4 extremidades se habían convertido en órganos como remos para la manipulación. Este singular, arrugado miembro también servía como un sensor adicional, al igual que las antenas de un insecto. Sus caras eran horrores totalmente distintos. Todas las pretensiones de simetría, el distintivo de los animales terrestres, desde peces sin mandíbula en adelante, fueron completa y absolutamente eliminadas. Un ojo protuberante miraba directamente hacia arriba mientras que el otro inspeccionaba al frente, en dirección a las mandíbulas de la apertura vertical de la criatura. Las orejas estaban igualmente deformadas. Por muy monstruosos que se vieran, estos exhombres prosperaron en su entorno de alta gravedad. Una vez más hubo el usual auge de especies a todo nicho disponible, y los torcidos consolidaron sus oportunidades para una sensibilidad renovada. Sanqueadores. Mientras que los torcidos fueron rediseñados para vivir bajo la gravedad extrema, otra especie fue adaptada para vivir bajo condiciones exactamente opuestas, en una luna de Júpiter con 1/5 de la gravedad de la Tierra. Era un mundo de maravillas, donde incluso el pasto crecía casi 10 metros de altura, y los árboles eran increíbles, elevándose a tamaños alcanzados únicamente por rascacielos de la antigüedad. En estos bosques surrealistas vivía igualmente fauna espectacular. Los descendientes de mascotas, pestes y ganado de los humanos, quienes también a su vez habían sido reducidos a la animosidad. Uno los podría ver en los bosques de leguas de altura, casi bailando entre los árboles mientras se alzaban más y más alto para ojear. Sus brazos, piernas y cuellos habrían sido estirados increíblemente delgados. Grandes colgajos de piel brotaban por todos sus cuerpos para dispersar el calor residual. Algunas veces incluso cambiaban color para reflejar la luz y mantener el frescor. Acalorarse excesivamente era un gran problema para los cuerpos grotescamente altos y delgados. Aunque imponentes, estos espectros de Giacometti estaban sobredesarrollados para ser asquerosamente frágiles. Incluso en su planeta gravitacionalmente indulgente, una caída podría destruir sus huesos, y resbalarse de una rama resultaría fatal. Algunas veces, en las llanuras abiertas, incluso un viento fuerte podría tirarlos como postes derribados. Sobrevivieron exclusivamente por las condiciones compasivas de su mundo ajardinado, las cuales estarían a punto de cambiar drásticamente. Cerca de 2 millones de años después de que los Qs dejaron sus imponentes trabajos de arte humano,
Un linaje de temibles depredadores evolucionaron de aves de corral terrestres que se habían vuelto salvajes en el planeta. Pareciéndose a versiones atenuadas de sus ancestros dinosaurios, los depredadores arrasaron por el mundo Vergel como los incendios forestales, extinguiendo a cualquier especie demasiado frágil para escapar o resistir. Los pacíficos, delicados zanqueadores estaban entre los primeros para irse. Muchísimas gracias por acompañarme en este video de Narraciones Catrín. Si el video fue de tu agrado, lo único que te pido es que reconozcas mi trabajo de la manera en que esta plataforma nos permita. Y recuerda la campana de notificaciones para no perderte nuevas narraciones. Sin más por el momento, te deseo una hermosa noche.